¿Por qué el Sagrado Corán no dice cuánto es el porcentaje de zakat? Igual que tampoco dice cómo y cuánto son las oraciones obligatorias, ni tampoco cómo realizar la peregrinación. Pero en cambio nombra a todos. Entonces, ¿por qué no describe y da detalles tan significativos? Muy buena pregunta. Entendamos desde la base. Profeta Muhammad, que la paz sea con él, nos dio dos cosas. Uno es el Corán, que enseñó a sus compañeros y ellos transmitieron en consenso y generación tras generación hasta llegar a nosotros. El Corán ordena cosas al profeta Muhammad, entre ellas dos muy importantes. Le dice, referente a los profetas y libros divinos, Shara lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, capítulo 42, versículo 13. Dice, les he legislado la misma religión monoteísta que le había encomendado a Noé y que te he revelado a ti en el Corán y que le encomendé a Abraham, a Moisés y a Jesús para que sean firmes en la práctica de la religión. Y en otro versículo dice, Nazzala alayka al-kitab bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Dios Altísimo te reveló, oh Muhammad, el libro con la verdad, es decir, Sagrado Corán, para confirmar los mensajes anteriores y ya había revelado la Torah y Evangelio. Así que los musulmanes creemos en el libro de Salmos de David, la Torah de Moisés y Jesús con el Evangelio y escrituras sagradas de más profetas, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con todos. Así que ni Corán es el primer libro del Islam, más bien es el último, ni el profeta es el primer mensajero de Islam, es el último mensajero Muhammad, hasta el día del juicio final. Y lo segundo que ordena Corán es la sunna, se entiende la tradición, religión, práctica de todos los profetas, del profeta inclusive Abraham, que el profeta Muhammad SAW instituyó entre sus seguidores como religión después de revivirla, reformarla y después de hacer ciertas adiciones. El Corán ha ordenado a Muhammad SAW que obedezca a la religión de Abraham SAW. Esta tradición es parte de ella, y Corán dice, Thumma ohayna ilayka anittaba millata Ibrahima. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 123. A ti, oh Muhammad, te he inspirado, sigues la religión pura monoteísta de Abraham. La sunna, tradición religiosa de todos los profetas, son divididos en 4 categorías. Os recomiendo ver mi vídeo de Fuente de Islam, donde he explicado ampliamente la sunna. Entonces, primer aspecto serían los rituales, oración, ayunos, zakat, atributos y los impuestos y la peregrinación. Segundo sería esfera social. Incluye matrimonio, divorcio, menstruación, etc. Tercero, esfera alimenticia, prohibición de comer cerdo, animales no sacrificados en nombre de Dios, etc. Cuarto serían costumbres y etiquetas, saludos, cuidado corporal, limpieza, baños después de la menstruación, recortar el bigote y los festivos rituales, etc. Ahora bien, todo esto no se inicia ni en el Corán ni en los hadices. Esto está en la sunna, tradiciones establecidas de profetas, y he repetido varias veces y vuelvo a calcar las bases. La sunna es muqaddam al Corán, es decir, está antes del Corán, ya que la sunna siempre ha estado presente con todos los profetas porque lo practicaban. Por ello, el Corán no habla en detalle de la oración, ni de zakat, ni de peregrinación, etc., ya que es algo reconocido por todos los profetas y sus comunidades. Rezaban, daban zakat, realizaban la peregrinación y ayunaban y lo transmitían en consenso, de forma práctica, de generación a generación. Es decir, yo no he aprendido a rezar mirando algún libro, ni Corán, ni los hadices, y tampoco es que se describa excepto ciertos detalles en ellos. A mí me enseñó la oración mis padres, a ellos le enseñaron sus padres, y así sucesivamente funciona la sunna, que va pasando de generación a generación en consenso, sin ninguna divergencia. El ejemplo más claro es el de Corán, cuando habla de ayuno dice, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, capítulo 2, versículo 183. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron. Habla de ayuno de forma reconocida y dice, no es nada nuevo. Si hablamos de consenso, es de una punta del mundo a otro. Ir a África, Asia, Arabia, Europa y preguntar a cualquier musulmán sobre cuántos son las oraciones.
y sus rakas, detalles de los ayunos, zakat, y todos estarán de acuerdo 100%, independientemente de qué grupo sean. Igual que coges el Corán, llévalo de norte a sur, de una punta a otra punta del mundo. Todos tienen el mismo sagrado Corán. Esto quiere decir que todos están unidamente de acuerdo y hay consenso total y luego lo transmiten de generación a generación. Y esto no necesita ser explicado cuando es algo práctico, reconocido y lo hacemos cada día, mes, años. Los eruditos, gente de conocimiento, lo llama Ajma Ahlul Ilm, es decir, que todos los eruditos de cada era reconocen esta sunna de una punta a otra punta, ya que no hay divergencia, y así lo transmiten y explican a los seguidores. Los grandes eruditos como Imam Shatibi, Ibn Haldun, Imam Shafi dice en el libro Al-Risala, para llamar la atención, y dijo que la base de nuestra religión, sunna, el fundamento de nuestro din, está en Ilmul Amma. ¿Qué es Ilmul Amma? Es llevado por Naklul Kafa anil Kafa, es decir, los musulmanes llevan toda esta tradición religiosa práctica conocida como sunna en curso de forma práctica sin ninguna divergencia. Y Ibn Abdul Bar dice: Hil anel Hil, la llevan adelante de generación tras generación, de forma segura, segura lo transmiten y practicada por todos los musulmanes del mundo. Y el profeta Muhammad, que la paz con él, estando en la tradición abrahámica, lo que hizo es seguir la orden de Corán y dio la continuidad a la sunna, después de hacer obviamente ciertas reformas, añadir o corregir asuntos necesarios o desviaciones que estaban presentes. El Corán, por ejemplo, cuando habla del zakat, que entra en la categoría de sunna, lo está convirtiendo en un tema y está enfatizando en él y está dando alguna orientación al respecto. Más bien está respondiendo preguntas jurídicas al respecto. Lo mismo está presente en el hadith relatos históricos. Pero en ningún caso la sunna tradición se inicia en ambos, ni en Corán ni en los hadiths. Lo que pasa es que se está hablando de algo existente. O entonces la pregunta que surge: ¿cómo sería el estilo de Corán si fuera una declaración sobre el origen? Entonces, ¿cómo hubiera sido? Pues Corán diría que hoy este deber está sobre ti, o ahora tienes que llevar a cabo esta oración. Tienes que hacer ahora de esta manera, llevar a cabo este asunto, y luego se les dirán sus detalles. Te daré ejemplos prácticos para que veas de las declaraciones sobre el origen en el Sagrado Corán. ¿Cuál será el castigo por adulterio? Esto es una declaración de origen en el Corán y te da los detalles. ¿Cuál será el castigo por robo? Esto es una declaración de origen. Puedes buscarlo. Así que este es el estilo del Corán y te lo dirá. Millat Ibrahima es el término utilizado por el Corán para referirse a la sunna. En ambos está el contenido total de la religión y son obligatorios seguirlos, tanto Corán como la sunna. La oración, el ayuno, el hajj, el zakat son directivas de esta Millat Ibrahima. Los destinarios del Corán eran plenamente conscientes de ello y en gran medida lo practicaban tal como eran. En las narraciones que describe la aceptación de la fe por parte de Abu Dhar, compañero del profeta Muhammad, dice explícitamente que ofrecía diligentemente la oración incluso antes de que el profeta Muhammad hubiera declarado su profecía. Se sabe que la oración, se sabe que la oración del viernes no era desconocido para los destinarios del Corán. Ofrecían la oración fúnebre y ayunarían de la misma manera que ayunamos hoy. Volver a la Biblia, mirarlo ahí. Zakat era conocido por ellos como una parte específica de su riqueza tal como es ahora. Con respecto a los rituales de adoración del Hajj, es decir, peregrinación mayor y menor, toda persona bien informada sabe que aunque los Quraysh les habían agregado algunas innovaciones religiosas, los ritos de estos rituales de adoración que ofrecían eran prácticamente los mismos que son los de hoy. De hecho, es evidente a partir de ciertas narrativas que las personas incluso estaban al tanto de estas innovaciones. En consecuencia, hay una narración registrada tanto por el Bukhari como por el Muslim de que el Hajj, es decir, la peregrinación ofrecido por el profeta Muhammad antes de que declarara su profecía, se ofreció sin estas innovaciones del Quraysh. De la misma manera se ofreció desde la época de Abraham, la paz con ambos. Dejaré todas las referencias de las cosas mencionadas. Así que recuerda, algo que está práctico, su forma más
perfecta de transmitir es verlo, hacerlo día tras día, mes a mes, año tras año. Y la sunna, tradición religiosa práctica de todos los profetas, así se ha transmitido por ellos. Corán habla sabiendo que es algo reconocido por la gente, por nosotros. Mis hijos, cuando aprendan la sunna, ya sea zakat, oración, ayuno, circuncisión, etc., lo harán de mí, del imam de la mezquita, viendo a millones de musulmanes practicando, realizando. Y esto es así, y seguirá hasta el día del juicio final, y así se transmitirá de generación a generación. No hace falta que Corán lo explique, porque es algo reconocido. Un apunte final. Os recomiendo volver a ver mi serie de vídeos de zakat, donde he explicado y detallado los versos de la Biblia, y veréis que esta sunna, tradición religiosa práctica de todos los profetas, se practicaba igual por los anteriores mensajeros, ya sea la oración, ayunos, zakat, etc. Así que Corán y sunna son obligatorios. El resto de cosas, ya sean registros históricos, que son los hadices, o interpretación de gente de conocimiento, se entenderá todo en el marco de Corán y la sunna, hasta el día del juicio final. Y por último, recordar, la única fuente de Islam hasta el día del juicio final es la personalidad del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean como último mensajero. La paz con todos.